Una vez más, Señor Jesús, pedimos de tu ayuda, que tú vengas, Señor Jesús, una vez más a hablarnos, Señor Jesús, esta mañana. Sigue teniendo tu misericordia de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Háblanos conforme a nuestra necesidad, Señor. No lo que quiere oír el oído, Señor. Ven tú, Señor Jesús, y estate tú aquí en medio de nosotros, Señor. Háblanos, Señor Jesús. Quita toda distracción que pueda haber en medio de nosotros, Señor Jesús, para poder estar atento a lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Esta mañana, para nuestra enseñanza del día de hoy, se titula de la siguiente manera: No ignores lo que Dios te quiere hablar. Y para eso vamos a irnos al Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Antes de iniciar y de entrar a detalle, quisiera compartirte algo que pasa mucho y es muy común verlo, o has sido testigo. Tristemente, yo fui una persona que vio de primera mano cómo pasó esto, y te voy a dar a entender un poquito lo que te quiero transmitir. Hace años, en el lugar donde yo asistía, una persona me compartió que ciertamente de este mundo nada nos vamos a llevar. Y la Biblia así lo dice, que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos partiremos. Y ella me decía, a manera de regaño y a manera de exhortación: ponte a leer tu Biblia, léela y encuentra a Dios en el lugar donde me encontraba. Lee tu Biblia y encuentra a Dios. Porque todo lo que Dios te enseña, eso estará en la mente. Y a manera de pregunta me decía: ¿y será lo único que nos llevaremos? Y es lo único que nadie te puede quitar, nadie te puede arrebatar. Eso me dejó pensando mucho. Y tristemente es algo que hay mucho en el ámbito religioso. ¿Por qué? Porque tristemente nada más se sabe lo que se les predica, porque no se dan a la tarea de leer la Escritura personalmente en casa y lo que Dios te quiere enseñar. A lo que el tema de hoy: no ignores lo que Dios te quiere hablar. Yo no sé tú, pero piensa un poco. ¿Cuántas veces tú abres la Escritura en el transcurso de la semana? Piensa y medita en esto. ¿Cuántas veces de lo que tú has leído te ha hablado Dios? ¿Y qué has hecho? ¿O has ignorado lo que Dios te ha hablado, lo que te ha transmitido? Porque todo eso es algo muy personal. Las necesidades de cada uno son muy personales y son muy diferentes. Algunos con necesidad de fe,
otros con necesidad de esperanza, otro con necesidad de perdón de pecados, otros buscando la salvación. ¿Has meditado en lo que Dios te quiere hablar? ¿Has considerado la Escritura? ¿Por qué te digo esto? No vaya a ser que nada más nos estemos alimentando de lo que recibimos y no abramos nuestras Biblias en casa y no meditemos en ella y no la abramos. Es muy triste y lamentable. Ahorita vamos a ver aquí en el libro de Oseas cómo el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Aquí también nos lleva a reflexionar un poco y también para hacernos responsables de lo que nosotros escuchamos, de lo que Dios nos habla. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es un juicio divino contra Israel por abandonar intencionalmente la ley de Dios e idolatrar. Contextualmente, Dios acusa a los sacerdotes y al pueblo a rechazar activamente el conocimiento racional y profundo de Él, provocando que Dios los olvide y retire su bendición. Es algo muy tremendo. Imagínate que Dios quite la bendición de Dios, que Dios quite su bendición de uno, simplemente por ignorar. Dios tiene una controversia con Israel. No hay fidelidad, misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cómo está la maldad ahorita? Simplemente porque ignoran a Dios. Es una respuesta muy sencilla, pero así tal cual es. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay. Ignoran quién es Dios. Luego les preguntas y hasta se molestan. Y muchas de las veces ya ni te quieren escuchar. ¿Por qué? Por ignorar lo que estamos aquí hablando un poco. Fíjate, el versículo no se refiere a una falta de información, sino a un rechazo voluntario de la ley de Dios por parte del pueblo y sus sacerdotes. La falta de conocimiento implica una ruptura en la relación íntima con Dios. Y eso muchas de las veces es muy fácil de discernir, de ver, de sentir. ¿Cuánta gente un tiempo no caminó? Y luego Dios en su misericordia vas, lo buscas, quieres hablar con Él y dice simplemente, es que Dios ya no está conmigo, no tengo esperanza, ya no hay nada, todo se vino abajo. Dejaron de ver a Dios, simplemente ignoran. No simplemente no saber doctrina. Fíjate cuáles fueron las consecuencias de la rebeldía de Israel y su rechazo del conocimiento divino. Dios había rechazado su sacerdocio. No era cualquier cosa. Ya lo había rechazado.
su sacrificio, su gobierno, su arrepentimiento falso. Y todo esto que te estoy describiendo viene a detalle en el capítulo 5. Todo lo que Dios hizo. Sus profetas y casa de adoración y su identificación divina en la carencia de arrepentimiento verdadero. Dios rechazaría al pueblo completamente y finalmente su destrucción. Fíjate cómo dice en el pasaje del capítulo 5, versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¿Qué cosas? La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Tremendos juicios que ya mandaba Dios. Es algo muy fuerte. El sacerdocio de Israel no perdió su posición por falta de fervor. La perdió por abandonar el estudio serio de la palabra. No es cualquier cosa dejar de meditar en la Escritura. No simplemente caer en un conformismo de venir, escuchar, llenarnos, o a lo mejor decir, sí me fue de mucha bendición. Y en casa, y en la Escritura Dios no nos habla. La Escritura ahí está, y es el manual. El sacerdocio de Israel, como te decía, no perdió su posición por falta de fervor. La perdió por abandonar el estudio serio. Y no es cualquier cosa. Hoy vivimos en una era donde la emoción reemplaza el estudio. Donde sentir mucho se confunde con conocer bien. Pero la Escritura no hace distinción. ¿Por qué? Fíjate lo que dice en Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. No es bueno que un alma carezca de conocimiento. Cuando una persona, un alma no tiene sabiduría, carece de conocimiento, nunca es bueno. Puede ser común, pero no es bueno. ¿Por qué? Simplemente se vive continuamente equivocándose uno por falta de conocimiento, por la ignorancia que muchas veces hay en nosotros. Pero aquí está prácticamente todo. Fíjate cómo se mueve la actualidad ahorita, basado en sentimientos, en emociones, no respetando a papá ni a mamá. No, todo lo contrario. Las emociones las ponen principalmente por no tener un conocimiento o simplemente considerar lo que se avecina más adelante. ¿Por qué te lo digo esto? Tengo un familiar que ha estado haciendo muchas cosas
que simplemente basado más en emociones, en sentimientos. Estoy hablando de una joven muy chica, de una persona que no tiene noción ni de responsabilidades, ni de nada de la vida. Se juntó con una persona, no le importó sus papás, se fue a vivir con esta persona, ni aquí en la ciudad, se fue a otro municipio. Ahorita está ya embarazada, la persona sin trabajar, todo mal, 19, 18 años. ¿Qué saben jóvenes de responsabilidades, de traer hijos al mundo, de saber todo lo que implica? Muchas de las veces por la ignorancia de los padres. En algo muy secular es lo que te estoy hablando. Y vienen consecuencias. Dolor de cabeza. Donde ya ya ni concibes el sueño por la preocupación. ¿Y mi hija dónde estará? ¿Estará comiendo? ¿No lo estará? Por una ignorancia. El no conocer y no conducir a tus hijos por el buen camino. No quiere decir que por el buen camino no te vayas a equivocar. Claro que no. Pero al menos los instruyes para saber qué hacer y no hacer. Y no tomar las decisiones en base al sentimiento ni a la emoción. Y es algo muy fuerte y muy tremendo. Y es algo que ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya es una criatura, ya es un ser. Y las consecuencias apenas creo que vienen. Imagínate los severos juicios que Dios trajo al pueblo por falta de conocimiento, por falta de descuidar la Escritura. Fíjate en un comentario que hallaba, el conocimiento sin aplicación es tan destructivo como la ignorancia involuntaria. El conocimiento sin aplicación es tan destructivo como la ignorancia involuntaria. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando el pueblo de Dios es destruido y consumido, no es debido a que perdió su amor o fuerza, es porque el pueblo estaba falto de conocimiento. No es que Dios diga que su pueblo sea totalmente ignorante. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Que somos unos ignorantes? Claro que no. Tenemos, creo, conocimiento pleno de lo que son las Sagradas Escrituras y en parte de lo que Dios quiere que hagamos, quiere que cambiemos y que Él quiere que nosotros dejemos. No es ignorancia. Ellos tenían algún conocimiento, pero no lo suficiente. Y aquí es donde quiero entrar un poquito. Ellos tenían lo suficiente para pensar que lo sabían todo. ¿No te has topado con gente, o te lo puedo decir yo en mi persona, para ser un poco más concreto y directo? Cuando yo llegué aquí, yo decía que era convertido y que conocía a Dios, cosa que no era cierta. Ni convertido ni hijo de Dios. Simplemente tenía pura letra, puro conocimiento. Hay una gran diferencia entre conocer lo que es la Escritura y saber quién fue el que la escribió, al autor de la Biblia. Hay una gran diferencia. Y esa diferencia
hace tan grande a la persona. ¿Por qué? Porque tú ves un cambio, una transformación, como se nos hablaba la semana pasada. Porque conoces realmente a Dios, a Jesús. Ya no está basado en tu conocimiento, en lo que tú sabes, no. Ya simplemente el fruto es expresado en esa transformación y solito se da. No necesitas esforzarte para nada. Dios te ayuda y te da la gracia para que ese fruto se esté dando continuamente. Fíjate, ellos tenían lo suficiente para pensar que lo sabían todo, pero no era así y Dios los reprende. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento era el que tenían, del cual ellos estaban faltos? En el contexto, la primera respuesta es la falta de conocimiento. Y el segundo tipo de conocimiento del cual estaban faltos es el conocimiento de la palabra de Dios, porque olvidaron la ley de tu Dios. Y fíjate, no es de sorprendernos que hay una conexión entre conocer a Dios y el conocer su palabra. Algunas personas creen que el conocimiento de la Biblia es aburrido o difícil y que no necesariamente para un caminar con Dios. Mucha gente piensa de esta manera. Es triste y lamentable, pero así es. Creen que el conocimiento de la Biblia es aburrido o difícil y que no es necesario para un caminar con Dios. Pero fíjate, ¿qué argumento hay en la Escritura? Pero Dios y su palabra están vitalmente conectados. Y esto lo vemos en el Salmo 138, versículo 2. Y dice así: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí en la parte B del pasaje tenemos la respuesta. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando Dios buscó el término para expresar su naturaleza, Él se llamó a sí mismo el Verbo. Y eso lo vemos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando conocemos a Dios por quien Él realmente es, esto afecta nuestra conducta totalmente. ¿De qué manera afecta nuestra conducta? Pues simplemente ya no haces las cosas de la misma manera. Ya te detienes, piensas, razonas, ¿estará bien, estará mal esto que estoy haciendo? ¿Hacia dónde te encamina el ignorar lo que Dios nos quiere hablar? Ponte a pensar un poco. ¿Hacia dónde nos puede encaminar la ignorancia? De no estar atento a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos quiere enseñar. Simplemente ignorar lo que Dios nos quiere enseñar es rechazarlo a Él. Y eso es muy triste y muy lamentable. El rechazarlo a Él, como decía Oseas,
traerá juicios, traerá problemas, traerá dificultades. Y luego, ¿cuál es la expresión que se dice? ¿Por qué me está yendo muy mal? Culpando a todo mundo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Qué es lo que hay ahorita afuera? La ignorancia de no escuchar a Dios. Es algo muy terrible. Y el hombre piensa que no va a haber consecuencias. Y sigue en la vida así. No sé, pero yo en el ámbito que estoy, o mi mundo se podría decir de esta manera, es con puros hombres, en la albañilería. Y el mundo, todo lo que hay ahí, es un ambiente muy pesado, donde hay adulterios, fornicaciones, donde mujeres se meten con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hacen y deshacen. Y todavía es como que uno se aferra a glorificar a Cristo, llevarles el Evangelio, pero no tienen esperanza, es lo que dicen. Pero mucho todo eso es por ignorancia, y no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjate cómo el ambiente es tan pesado, no lo sé en cada uno de los presentes, cómo sea, pero nomás para que, no a manera de queja, ¿no? Uno viene en lo suyo y de alguna manera te acostumbras al ambiente, pero pues también uno tiene que guardarse. A veces es tan el ambiente muy pesado que todo es extorsión. Tenemos transporte que nos lleva y nos trae. El transporte, pues, desde el chofer ya está mal. Se baja uno, se baja otro, se baja otro y otro y otro, tomando su cerveza, fumando cigarros, como 4 bocinas arriba del camión, viene el ruidazo atrás, en medio y adelante el chofer con su bocina. Música de todos sabores. ¿Y qué ves tú? Un vacío que este mundo nada los va a llenar. Y es una tristeza tan grande porque ni responsables son. Porque todo eso que se gastan, pues no es cualquier cosa. Es un dineral. Porque pagas aquí, pagas allá y pagas para que te den chance. Pura extorsión. Y no puedes alzar la voz porque se hace un lío y se hace un problemón. Se hacen juntos y pues tienes que soportar. A lo que voy es, por mucha ignorancia, hacia dónde te arrastra. Y todo eso trae consecuencias. Podrá pasar mucho tiempo, pero trae consecuencias. Pues te decía el tema de nuestra mañana. No ignores lo que Dios te quiere hablar. No ignores la Sagrada Escritura. Léela, medítala, escudriñala, búscala. Para todo hay
hay respuesta para todo. Joven, adulto, padre, madre, ahí está todo el consejo que se necesita para vivir una vida que agrada a Dios. Nuestra responsabilidad es indagar, que no ignoremos lo que Dios nos quiere hablar. Pero eso sí te diría, trata de buscar y no nada más te quedes ahí. Encuentra a Dios, búscalo. No te quedes con un simple conocimiento, no te quedes ahí. Te animo a que no descanses hasta encontrar a Dios, que lo conozcas tal cual es, no simplemente en un conocimiento, porque el conocimiento se envanece, la letra mata, pero el conocer a Dios te da de su espíritu, y ese espíritu es el que le da vida a la palabra que ya tienes. Señor, qué importancia tú le das, Señor Jesús, al no ser ignorante, Señor, de tu palabra, de lo que tú nos hablas, de lo que tú nos quieres enseñar, Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Señor, y no solamente que nos ayudes, sino a nosotros, que nosotros seamos responsables de no ser ignorantes, sino de buscarte tal cual es, Señor. Señor, te pedimos que tú concedas, Señor Jesús, de tu gracia, de tu ayuda, Señor Jesús, y que quites todo conformismo que pueda haber, Señor Jesús, en medio de nosotros, y que esa búsqueda pueda ser con sinceridad, Señor. Buscar al autor de la Biblia, no solamente adquirir conocimiento, sino buscar a ti, al que da la vida, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando y que tú nos des unos oídos dóciles para escuchar, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, pues caiga en buena tierra, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos y te damos muchas gracias por estar en medio de nosotros. Amén.